Muy buenos días, queridos jóvenes. Bienvenidos a su clase de teoría y política económica de esta semana número 5. Seguimos avanzando a buen ritmo en nuestro programa. Ya vimos lo que yo considero la parte de los aspectos microeconómicos, ¿ok? El mercado, los mercados y los individuos, lo que nosotros llamamos agentes económicos, que son las interacciones entre las empresas y los hogares, ¿ok? Ahora vamos a ampliar el espectro. La base microeconómica siempre va a estar allí porque ahí están consumidores y productores tomando decisiones vitales, son el núcleo de las transacciones económicas que se hacen en un país, son el núcleo de la generación del ingreso y de ese ingreso, cuánto se distribuye en consumo y cuánto en ahorro. Y ahora lo que vamos a hacer es, repito, tener una visión integral. Esa visión integral corresponde a la macroeconomía, de manera que de aquí en adelante todas las unidades que nos faltan están circunscritas a la parte macroeconómica, ¿ok? Entonces, por supuesto, vamos a arrancar con una primera guía muy introductoria pero muy completa, ¿ok? Que da una visión integral de lo que es el mercado, o lo que es la macroeconomía, perdón, o el mercado consolidado, el funcionamiento del mercado consolidado, que era lo que iba a decir. Entonces, fíjense, en esta primera guía tenemos el concepto de la macroeconomía, el nacimiento de la macroeconomía, las dos tareas que hace la macroeconomía, una que es calcular y analizar variables macroeconómicas. Este análisis de variables macroeconómicas tiene su modelo que permite explicar las interacciones y el comportamiento de los distintos agentes económicos y de los tres actores que se incluyen en la macroeconomía, como son el sector público, el sector financiero y el sector externo. Entonces luego vemos, ya tenemos claro el papel de las empresas, el papel de los hogares y vemos entonces el papel del Estado, del sector financiero y del sector externo. Todo el comportamiento de estos sectores, empresas, hogares, Estado, sector financiero y sector externo, al final lo que nos permiten es obtener variables macroeconómicas agregadas, ¿ok? Y esos resultados de esas variables macroeconómicas los analizamos, los estudiamos. Obviamente tenemos una guía. Esa guía son unos objetivos macroeconómicos y esos objetivos macroeconómicos permiten alcanzar mayor producción de bienes y servicios año tras año, que lo hemos descrito como el indicador que nos permite saber si estamos mejor ahorita que en periodos anteriores. Y no solamente nos quedamos con los resultados, sino que además en macroeconomía hay una segunda tarea que es conducir la economía de manera que se puedan mejorar esos resultados que están dando las variables macroeconómicas y con ello alcanzar los objetivos macroeconómicos. Como nada es fácil en la vida generalmente y en macroeconomía menos, hay entonces unos objetivos macroeconómicos muy claros, pero hay conflicto entre esos objetivos. Ya veremos de qué se trata. Y finalmente, esta guía tiene una sección muy importante que es el concepto de las variables macroeconómicas. Como saben, la tarea, o si no lo saben, lo informo ahorita, la tarea 1 consiste en que yo les asigno una variable macroeconómica y ustedes tienen que hacer un relato de esa variable, es decir, definirla, citar la fuente donde toman toda la información y conseguir un periodo interesante en cualquier país, cualquier periodo, donde se pueda ver la evolución de esa variable, ¿ok? Repito, yo le asigno la variable a cada quien. Yo tomo la lista y le asigno la variable a cada quien. Ustedes tienen una actividad individual y ustedes tienen la potestad de escoger el país y el periodo. Puede ser presente, puede ser pasado, pasado lejano, no hay ningún problema con eso. Entonces, me interesa que desde ahorita sepan que en esta guía está este anexo que dice concepto de las variables macroeconómicas y están, obviamente no les voy a asignar todas las variables que están aquí, más sí, muy probablemente vayan para el primer parcial, así que por favor vayan asociándose con ella. Obviamente la guía pasa por definir esas variables macroeconómicas, sobre todo las que más nos interesan,
y además ver cómo ha sido el comportamiento para la economía venezolana en el periodo reciente. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la introducción general de lo que es esta primera guía con el tema 1, que es aproximación a la macroeconomía. ¿Alguien tiene alguna inquietud hasta ahorita? Si no hay inquietudes, seguimos entonces. Entonces, fíjense, nosotros venimos del mundo microeconómico. Venimos de decir que hay una rama de la economía que estudia el comportamiento de los individuos y los mercados en los que ellos operan. Esos individuos quedan agrupados en hogares y empresas para significar los grupos a nivel macroeconómico de consumidores y de productores, ¿ok? ¿Dónde operan estos individuos? Operan en el mercado de bienes y servicios y operan en el mercado de factores. ¿Qué ocurre en el mercado de bienes y servicios? Las empresas ofrecen bienes y servicios, los hogares demandan bienes y servicios, ¿ok? Allí hay un flujo de intercambio de bienes y servicios por dinero, de manera que del lado de las empresas salen los bienes y servicios, del lado de los hogares salen las unidades monetarias para pagar esos bienes y servicios. Es decir, que están perfectamente establecidas las transacciones entre estos dos grandes grupos. ¿Qué ocurre en el mercado de factores productivos? Los hogares ofrecen su mano de obra y las empresas demandan o contratan esa mano de obra. ¿Qué ocurre de vuelta? Bueno, de vuelta ocurre que las empresas le pagan unidades monetarias a los hogares, básicamente por concepto de salarios. En el caso de los trabajadores, los dueños del capital reciben una ganancia que la llamamos dividendo, los administradores de la empresa reciben un ingreso también que lo llamamos salario, es decir, hay una retribución por la utilización de los factores productivos, ¿ok? De ese mundo microeconómico hemos dicho que la interacción del precio de los bienes y servicios o la definición del precio de bienes y servicios y la definición del precio de los factores productivos permite que funcione el mecanismo del mercado. Permite, perdón, que esta economía, sin que haya un administrador central, pueda resolver las preguntas básicas de qué producir, cómo producir y para qué. ¿Okay? Una vez establecido este ambiente microeconómico, pasamos al ambiente macroeconómico. La macroeconomía entonces estudia la economía en su conjunto. Hace énfasis en las consecuencias globales de las acciones económicas individuales, de los impactos de estas decisiones que están tomando los hogares y la empresa. De tal manera que el interés de esta disciplina está en calcular y evaluar variables agregadas. ¿Okay? Eso significa que tenemos que utilizar variables para relacionarlas unas con otras con efecto de causa y efecto, de manera de entender por qué han tomado las distintas decisiones los agentes económicos. Y repito, eso no se queda allí. Aparte de calcular las variables macroeconómicas, resulta que las autoridades económicas de ese país pueden establecer acciones para mejorar esos resultados macroeconómicos. Eso es lo que se llama política económica. Si ustedes recuerdan, esta materia se llama teoría y política económica. Esa política económica simplemente es entender cuáles son las acciones que toma el Estado para mejorar resultados macroeconómicos, ¿ok? Entonces, fíjense la importancia que tiene dentro de la materia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hagamos una disección un poco más de ese concepto de macroeconomía. Estamos hablando de actores económicos, de los hogares, de las empresas, del sector público, el sector financiero y el sector externo, ¿ok? Los hogares entendidos entonces como las personas o la persona que recibe o que comparten un ingreso, ¿ok? De las empresas estamos hablando de las entidades jurídicas que se encargan de producir y vender. Recuérdense que aquí cada quien persigue sus propios intereses. Las empresas quieren maximizar su ganancia, que es la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Los hogares quieren maximizar su utilidad, que es esa satisfacción que les da el consumir un bien o servicio, ¿ok?
Repito, estamos hablando ahora de tres entes nuevos: el sector público, que no es más que la actividad del gobierno en la actividad económica; el sector financiero, que no es más el rol que cumple el sector financiero, es decir, los bancos, el Banco Central y otras instituciones financieras. Nosotros sobre todo nos concentramos en el mercado monetario; y el sector externo, que termina simbolizando las transacciones que van a hacer los agentes de esta economía o los actores de esta economía con los actores de otras economías. Es decir, el intercambio de bienes y servicios, de activos financieros y de pasivos de los residentes de esta economía con el resto del mundo, ¿ok? Macroeconomía entonces implica variables macroeconómicas. Variables macroeconómicas importantísimas: Producto Interno Bruto, que es el que llamamos PIB; ingreso, que simboliza con la Y; consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones, importaciones, impuestos, precios y tasa de desempleo. Estas son solo algunas, las más importantes, pero hay muchísimas, ni siquiera las más importantes, hay muchas más que también son importantes. Lo importante entender es que en macroeconomía estamos hablando de un mercado consolidado donde vamos a tener una oferta agregada y una demanda agregada. Es decir, que vamos a partir del mismo principio básico de la macroeconomía, ¿ok? Entonces, bueno, antes de seguir hablando de la macroeconomía, vamos a entender un poco cómo nace esta disciplina o esta área de la economía. Recuerdo haberles dicho que la economía es una ciencia social, ¿verdad?, cuyo campo de estudio es el hombre, y esa ciencia social aparece ya como una ciencia, ya con todos sus preceptos, sus leyes, sus principios, toda su lógica y su método de investigación, con la obra del gran Adam Smith, ¿ok? Eso ocurre en el año 1776 y esa obra se llama La causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. Allí arranca la economía como tal, y lo que viene luego de que Adam Smith hace toda esa compilación maravillosa de los principales preceptos económicos que él logra identificar, viene un desarrollo completo de la microeconomía: cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los consumidores, cómo funcionan los productores, qué leyes los rigen, ¿ok? Qué papel cumple el precio en la designación eficiente de los recursos. Todo eso se desarrolla y lo relaciona básicamente, o lo desarrolla básicamente una escuela de pensamiento que la vamos a llamar los clásicos, ¿ok? Allí, personas como Balras, personas como David Ricardo, como Malthus, como una serie de pensadores clásicos y neoclásicos van a desarrollar la microeconomía. Los clásicos se van a concentrar en la economía en el largo plazo, en la economía cuando todos los precios son flexibles. Y los clásicos van a pensar que la economía se autorregula, que si usted deja que los precios fluctúen libremente, la economía es capaz de hacer que todo funcione muy bien, ¿ok? En la práctica, ya desde antes de este hecho especialísimo, que es la Gran Depresión de los años 30, ya se tenía conciencia de que había algo especial en el corto plazo al cual había que tomarle mucha atención, porque ya se sabía que la economía pasaba por unos periodos de auge económico, pero inevitablemente después venían unos periodos de recesión económica, donde ya las cosas no estaban saliendo bien. Y después retomaba otra vez ese crecimiento económico y no se quedaba allí, sino que volvía a pasar por épocas de depresión. Lo que sí se dan cuenta los economistas es que en el periodo de ahorita estábamos mejor que en los años anteriores, es decir, que se había logrado un crecimiento sostenido de la producción de bienes y servicios, pero no era de una forma lineal, ¿ok? Si bien eso ya estaba allí, el no contar con estadísticas consolidadas, el no poder tener variables consolidadas, hacía muy difícil que se pudiera desarrollar un andamiaje teórico que explicara
ese comportamiento de la economía en el corto plazo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, a raíz de la Primera Guerra Mundial, no necesariamente por razones económicas, los gobiernos se dan cuenta que tienen que recopilar estadísticas agregadas, que tienen que empezar no solamente a ver la producción de cada mercado, sino llegar a un indicador que sume la producción total de esa economía y el ingreso total de esa economía. No solamente las demandas individuales de cada mercado, sino la demanda global de toda la economía. Y es así como una cosa importante que ocurre es que por ahí en los años 20 empiezan a recopilarse de forma sistemática, siguiendo métodos, siguiendo una misma, sí, es una misma metodología para hacer los cálculos, se empiezan a crear las estadísticas que llamamos cuentas nacionales, ¿ok? Eso sobre todo se desarrolla en Estados Unidos con el National Bureau of Economic Research, que es el instituto que se encargó desde los años 20 de obtener variables agregadas para la economía de Estados Unidos. Obviamente eso también se hizo en Alemania, en Reino Unido, en Francia, o sea, empieza a haber conciencia desde la Segunda Guerra Mundial que hay que tener estadísticas consolidadas para entender qué ocurre en la economía, ¿ok? Otra cosa que también es importante, que una vez que se tienen las estadísticas, se comprende mejor que la economía pasa de forma sincronizada por periodos de auge y por periodos de recesión. Eso lo logra hacer el economista Mitchell, que es Premio Nobel de Economía, y entonces él logra identificar esas fluctuaciones y se denomina ciclos económicos. Es decir, se comprende ahora con claridad los patrones que van generando que la economía tenga periodos de crecimiento de su producción de bienes y servicios y periodos de desaceleración o inclusive periodos de depresión del crecimiento económico. Sin embargo, este hecho que está aquí, que es la Gran Depresión de los años 30, es el que definitivamente va a poner las cosas en su sitio. Es decir, esta gran crisis que ocurre en los años 30 y que se caracteriza por ser, ¿cómo se llama? Una situación realmente aguda en la cual se ocurre la mayor debacle económica de los tiempos modernos, ya que hay una caída abrupta de la producción, hay una deflación, es decir, en vez de un crecimiento de los precios, una caída de los precios, y que además esa crisis se prolonga por muchísimo tiempo, prácticamente una década, y además afecta al resto del mundo. Eso hace que todos estos postulados clásicos que existían empiecen a perder vigencia, empiezan a perder la posibilidad de explicar lo que está pasando, y como gracias a Dios ha pasado en los tiempos o ha pasado con la humanidad, entonces aparece el escrito del señor John Maynard Keynes, ¿ok? El señor John Maynard Keynes ya viene tratando de entender qué ocurre con la economía en el corto plazo y es capaz de crear un tratado, una teoría general del empleo, el interés y el dinero en el año 1936. Recuérdense que la Gran Depresión arranca en el año 1929 y que entonces le da definitivamente la posibilidad a crearse una nueva disciplina que se llama la macroeconomía. Ya entonces, con estos postulados que establece el gran Keynes, podemos entender o podemos tener un andamiaje teórico, una serie de relaciones macroeconómicas para entender cómo funciona la macroeconomía en su conjunto, ¿ok? Entonces, repito, es la obra del señor Maynard Keynes quien permite dar desarrollo o le permite dar nacimiento a la macroeconomía. ¿Qué hecho impulsa a Keynes a que desarrolle esta teoría? La gran debacle de los años 30, que genera un periodo de depresión demasiado largo y que le hace entender a Keynes que no nos podemos quedar cruzados de brazos a esperar que la economía se autorregule, porque mientras esa economía tarde en regularse, hay gente sufriendo porque hay altísimas tasas de desempleo, hay una economía
cayendo dramáticamente su producción y que entonces resulta que las autoridades económicas cuentan con herramientas para tratar de sacar más rápido a la economía de esas recesiones. De hecho, eso es lo que ha permitido esa acción de política económica de las autoridades económicas, es lo que ha permitido que después de los años 30 no haya ocurrido otra debacle igual. Fíjense que por ahí en los 90 hubo ciertos problemas, en el 2001 también, en el 2008 hubo la crisis financiera de la subprime, que se pensaba que fue una crisis que tuvo bastante importante, se pensaba que podía afectar notablemente a la economía, se tenía miedo que se llegara a consecuencias como la Gran Depresión, pero no fue así. Inclusive cuando llega el coronavirus, pues entonces también se enfrentan nuevamente los gobiernos a una situación bien complicada con alcance global, pero igual, la economía nunca ha tenido, después de los años 30, esa debacle tremenda que ocurrió allí. Y eso ha sido posible, repito, por la aplicación de política económica de las autoridades económicas. Eso tampoco funciona perfecto, se logra a nivel de altos niveles de endeudamiento del sector público, pero por lo menos se logra paliar las crisis para un importante número de personas. Les decía que siempre aparece algún invento, alguna cosa que nos ayude. Fíjense que en esta gran crisis de la pandemia, ha aparecido, gracias a Dios, estaban los médicos ya trabajando muchísimo sobre este tipo de virus que generan, los famosos virus que generan el SARS, que generan todos estos problemas respiratorios, y fíjense cómo en tiempo récord, no esperado inclusive por mucha gente dentro del propio campo de la medicina, se lograron conseguir vacunas que nos han ayudado bastante a normalizar dentro de lo que cabe los intercambios comerciales internos y externos, que son los que sustentan el crecimiento económico, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la visión general de la macroeconomía. Ya concretamente, para decir qué ocurrió en los años 30, bueno, la cosa arranca realmente con un problema de sobreoferta, ¿sí? Venía Europa con muy deprimida en la Primera Guerra Mundial, Alemania muy endeudada porque fue la gran perdedora de la guerra y la que tuvo a través del Plan Marshall que generar una serie, del Tratado de Versalles, generar una serie de, resarcir una serie de daños que se habían causado en la guerra. Pero entonces, en los años 30, en el caso de Europa empieza a recuperarse, pero viene Estados Unidos emergiendo como potencia, ¿verdad? Ya Reino Unido estaba de capa caída, empieza a emerger Estados Unidos, y esa emerger de Estados Unidos con esa recuperación que empieza a tener muchos países de Europa, genera una sobreoferta que termina generando una caída del nivel general de precios, una deflación, es decir, se reducen los precios. Por ejemplo, en el Reino Unido caen 25%, en Alemania 30%, en Francia y Estados Unidos 40%, y una caída tan dramática de los precios suele ser una cosa muy, pero muy mala. ¿Por qué es una cosa muy, pero muy mala? Porque el productor asume unos costos y cuando va a vender el bien resulta que lo tiene que vender mucho más barato y probablemente no cubra los costos de producción. Eso del lado de la oferta desestimula tremendamente la oferta. Del lado de la demanda, el consumidor sabe que los precios van a estar más baratos. Entonces evita comprar lo menos posible en el presente para tratar de comprar en el futuro a precios más baratos. Entonces el estancamiento es general. Obviamente en este estancamiento económico, Alemania, que estaba fuertemente endeudada, deja de pagar los intereses de los préstamos que le fueron otorgados, y la mayoría de los bancos que le habían prestado a Alemania eran de Estados Unidos, y se desata una crisis bancaria. Esa crisis bancaria genera una desconfianza tremenda en los individuos, y eso hace que el monto de Wall Street, ¿verdad?,
que venía primero de un optimismo tremendo de todas las personas y venía incrementándose a 229,6% entre el 25 y el 29, desplome sus cotizaciones 468%. ¿Alguien sabe más o menos qué pasa en Wall Street? ¿Cómo funciona la bolsa de valores de Nueva York? Dios mío, nada más tengo 8 personas de público. Cuénteme, ¿alguien ha escuchado o le hace algún seguimiento a lo que ocurre en las bolsas de valores de Nueva York ¿cómo se llama? De allá de Reino Unido, de Inglaterra? A ver, tengo un chat por aquí. Nada, están bien metidos en su ámbito del derecho. Dios mío. Fíjense, siempre hay unos indicadores económicos que dice el Dow Jones subió, el Dow Jones cayó, la bolsa de Tokio se desplomó, los inversionistas están muy activos. Es decir, que existen unas bolsas de capitales, ¿verdad? En las cuales ocurre una actividad financiera que es la compraventa de acciones y de bonos. Por ejemplo, las acciones de Amazon ahorita se están cotizando muy, pero muy bien. Acaban de desplomar las acciones de Apple, ¿ok? Las empresas, como necesitan financiamiento, emiten acciones y esas acciones se intercambian en la bolsa de valores, ¿ok? Y lo que ocurrió en 1932 es que las cotizaciones en la bolsa de valores de Nueva York se desplomaron. Obviamente de allí para allá todo fue expectativas tremendamente negativas, caída de la inversión, caída del consumo, lo que hizo que la producción llegara a caer 40% en Alemania, 30% en Francia, casi 50% en Estados Unidos. Y la consecuencia de una caída de la producción tan fuerte, pues obviamente se tradujo en una cosa tremenda que fue la pérdida de empleo de buena parte de las personas. El subempleo fue tremendo, gente que de repente estaba con unos niveles altos de vida, pues se encontró sin empleo, endeudado y escasamente sobreviviendo, ¿ok? Entonces, estas debacles como esta, fue lo que hicieron que se pensara que ni modo el corto plazo podía ser una cosa para no tomar en cuenta. De allí en adelante existen la escuela clásica y la escuela keynesiana. La escuela clásica se encarga de entender cómo funciona la economía en el corto plazo. La escuela clásica, todos sus postulados funcionan o permiten explicar cómo funciona la economía en el largo plazo. Y bueno, siempre hay gente que se siente más afín con los postulados de la escuela clásica, hay otros que se sienten más afín con la escuela keynesiana, hay muchas otras escuelas, la monetarista, la escuela de Chicago, hay muchas otras escuelas que tienen sus postulados. La economía, gracias a Dios, no ha dejado de avanzar y de crear postulados, ¿ok? Entonces, una vez que les he podido expresar toda la idea general de que la macroeconomía es una ciencia más nueva que la economía en general, porque nace en 1936, ¿sí? Como la macroeconomía entonces se encarga de una visión integral de la economía, ahorita les quiero reforzar la idea de que se trata de un mercado consolidado, ¿sí? Nosotros teníamos en el mundo microeconómico que cada mercado, el mercado de harina pan, el mercado de tickets de cine, el mercado de celulares, cada mercado tenía una oferta, una demanda y que donde se intersectan la oferta y la demanda se consigue la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Llegamos a hablar bastante de cómo el mecanismo de mercado, que no es otra cosa que oferentes y demandantes interactuando, cada uno persiguiendo sus propios intereses, era un mecanismo muy eficiente para generar el precio del bien que beneficiaba a oferentes y demandantes, ¿ok? ¿Qué hacemos a nivel macroeconómico? Todas las ofertas individuales, es decir, la oferta a una de las empresas se suma y se obtiene una oferta agregada. De manera que si esta oferta de cada mercado era la cantidad de un bien que la empresa estaba dispuesta a producir y vender,
La oferta agregada total es la producción total que las empresas están dispuestas a producir y vender, ¿ok? Eso nos da la primera tijera. Fíjense que en el lado de la gráfica, del lado de las X va a estar la variable cantidad, que ahora todas estas cantidades se suman con una metodología. No es que las cantidades se puedan sumar, es decir, yo no puedo sumar los kilos de harina pan con las entradas de cine y con los números de teléfonos celulares, pero hay una metodología que me permite llegar a un indicador de volumen y que se llama Producto Interno Bruto a precios constantes. ¿Okay? Entonces, aquí sigue habiendo un indicador de volumen, ya no de cantidades, pero sí de crecimiento de volumen. ¿Okay? Después vamos a entender muy bien qué significa eso. Y del lado de las Y van a estar también los precios tampoco se pueden sumar, pero hay una metodología o dos metodologías que me permiten llegar a dos indicadores del nivel general de precios. Uno de ellos es el índice de precios al consumidor y otro es el índice, el índice implícito del PIB. Entonces, repito, tenemos un indicador de precios, del nivel general de precios, tenemos un indicador de toda la producción total en términos reales y también tenemos entonces la oferta agregada. ¿Qué pasa con la demanda agregada? La demanda agregada es donde podemos ver el hecho de que estamos en un mercado donde hay más actores aparte de los consumidores. ¿Cómo vemos eso? Bueno, primero vamos a tener obviamente la suma de lo que consumen todos los hogares y esa variable la vamos a identificar como una C y la vamos a llamar consumo, ¿ok? Es decir, todas los gastos que hacen los hogares en compra de bienes y servicios va a ser una variable macroeconómica llamada consumo, ¿ok? Pero luego van a existir otras variables que se llaman gasto del gobierno, inversión de las empresas, exportaciones de bienes y servicios hacia el exterior e importaciones de bienes y servicios hacia el desde el exterior que van a incluirse en la demanda agregada. ¿Okay? Entonces, en la primera presentación a la prensa, como dicen, la oferta agregada va a ser calculada a través de un indicador que se llama Producto Interno Bruto. ¿Ok? Esta va a ser la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Y del lado de la demanda, aparte del consumo de los hogares, va a haber un consumo o un gasto del gobierno, va a haber un gasto de las empresas que necesitan invertir, es decir, comprar maquinaria y equipo, va a haber empresas nacionales que le van a vender a los no residentes y van a haber unos nacionales comprando productos, bienes y servicios de origen importado. Entonces, en el caso de la demanda agregada, vamos a tener estos componentes que están aquí, ¿ok? Aquí la cosa era fácil, oferta igual a demanda, y allí estaba el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Ahora aquí, oferta agregada va a ser igual a demanda agregada, y en el punto de equilibrio vamos a obtener tres variables. La producción de bienes y servicios en el territorio nacional, el nivel general de precios, y como para producir estos bienes y servicios hay que contratar mano de obra, vamos a tener el nivel de empleo de la economía, es decir, el número de trabajadores que están ocupados y que permiten generar este Producto Interno Bruto. También vamos a tener entonces que a lo largo del tiempo, esta producción de bienes y servicios va a tener un comportamiento de fluctuación, ¿ok? Es decir, van a existir los ciclos económicos. Eso significa que si bien a largo plazo lo deseable y lo que ocurre en la mayoría de las economías prósperas o lo que ocurre en las economías prósperas es que el Producto Interno Bruto, pónganse del año 1900, es menor al producto del año 2021. Es decir, ha ocurrido un crecimiento sostenido del PIB. Pero también de manera simultánea ha ocurrido situaciones en las cuales la economía está creciendo a tasas altas, otra donde hay desaceleración de la tasa de crecimiento, vuelve a subir la tasa, a bajar, a subir, a bajar. Lo importante es que este nivel, por muy bajo que sea, supóngase que este es el nivel del año 2005, es superior
al nivel con el que arrancamos en 1900, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí es lo que podemos avanzar en la primera parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Seguro que me están entendiendo, que estamos entrando por primera vez a este terreno. Recuérdense, se los digo siempre, como materia de economía para estudiantes de derecho, nos toca es ir entrando en cada uno de los terrenos y hacer una vista panorámica de cómo es ese terreno, ¿sí? Después hacemos algunas situaciones en las que vamos profundizando más, pero primero siempre vemos todo el bloque. Entonces, si no tienen algún comentario o alguna pregunta, paramos aquí y nos volvemos a conectar para la segunda hora de clase, ¿sí? Recuérdense que son 3 horas de clase. ¿Está bien? Vuelvan, por favor, mis queridos fieles que están aquí, Rachel, Paulina, Carlos, Itchel, porque es Itchel que se dice, Paula, Carlos, Angie, Eliana, Betania, no me desamparen, ¿ok? Miren que para nada me gusta estar sola.